¿Qué tal? Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a analizar el siguiente ejercicio que corresponde a la actividad 1.3, correspondiente a regresión lineal simple. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Bueno, vamos a desarrollar, van a ser dos videos por partes. Van a ser dos partes. Esta primera parte voy a abordar hasta pruebas de hipótesis. Y la segunda parte voy a abordar la calidad del ajuste del modelo. Entonces vamos a explicar eso. ¿Ok? Entonces, en la actividad 1.3 nos presentan ya un problema de aplicación más detallado. En las actividades tanto 1.1, 1.2, nos acercábamos a, a una aplicación detallada. ¿Ok? No era tan desarrollada el problema. En este caso, sí vamos a desarrollar eh, todo el problema, vamos a desmenuzar en este sentido cada pregunta para que podamos responder adecuadamente. Y más que responder adecuadamente, analizar todo lo que conlleva un análisis de regresión lineal simple. ¿Ok? Entonces el problema viene por aquí. Nos dice, en un laboratorio se requiere investigar la forma en que se relaciona la cantidad de fibra, madera, en la pulpa con la resistencia del producto papel. Los datos obtenidos en un estudio experimental se muestran en la tabla. ¿Qué tabla? Esta tabla que ustedes tienen por aquí. ¿Ok? Entonces, en el inciso A nos dicen, en este problema, ¿cuál variable se considera independiente y cuál dependiente? Entonces, ese es un primer paso que yo debo de identificar. ¿Ok? ¿Cuál es? ¿Cómo voy a identificar esas variables? Entonces, existen dos formas. La primera forma es que es la más sencilla, el problema ya me lo está diciendo. ¿Ok? Ya el problema me dice por default quién va a ser la variable dependiente y quién va a ser la variable independiente. En este caso, me están diciendo que un laboratorio quiere investigar la forma en que se relaciona. ¿Qué se va a relacionar? La cantidad de fibra, ¿ok? La cantidad de fibra con respecto a la pulpa con la resistencia del producto papel. Ahí tenemos las dos variables que voy a manejar. ¿Ok? El detalle es considerar, es analizar quién va a ser la variable dependiente e independiente. Con esto yo ya puedo saber que la variable dependiente viene siendo la resistencia y la variable independiente viene siendo la cantidad de fibra por la forma en que me están comentando en el texto. Por otro lado, puedo guiarme también con la tabla que tenemos aquí al lado izquierdo. Por lo general, vamos a considerar la variable independiente, que aquí lo voy a subrayar, vamos a subrayar de este color. La variable independiente, que también se conoce como variable explicativa o la variable X, ¿verdad? Que yo les comentaba por ahí, va a ser el porcentaje de fibra. ¿Por qué el porcentaje de fibra? Porque yo puedo observar que en los datos que están reportando, veo que sigue un orden sistemático, ¿ok? En este sentido. A diferencia de la resistencia, que la resistencia nosotros podemos ver que no hay un patrón sistemático. ¿Y a qué me refiero con patrón sistemático? Observen, porcentaje de fibra va de 4, luego va en 6. El incremento va de 2 en 2, de 2 en 2. ¿Ok? Entonces, hay un orden en este sentido. En cambio, en la resistencia yo no observo eso. En la resistencia observo 134, 145, vuelve a bajar a 142. ¿Ven? Se supone que vamos a ampliar por aquí. ¿Qué debemos de suponer? Debemos de suponer lo siguiente. Observen, con 4 de fibra, nosotros observamos que hay un incremento en la resistencia de 134. Con 6 de fibra hay un incremento a 145. Entonces, si yo comparo el valor de 134 con 145, sí vemos que hay ese incremento. ¿Ok? Pero cuando yo agrego 8% de fibra, observo que hay una disminución.
con respecto al resultado anterior. O sea, ya no es congruente. Luego vuelve a aumentar. ¿Ok? Observamos que aumenta 149, pero vuelve a disminuir en el otro. Y así se va. Vean, sobre todo en el del 12, cuando usamos 12% de fibra, hay una respuesta de 144. Pero cuando usamos 14% de fibra, vean cómo se aleja del valor de 144. Llega hasta 160. Y en 16 vemos que ahora baja a 156. Entonces observen que la columna de la resistencia existe mucha variación. Entonces, por lo tanto, bajo ese contexto yo puedo intuir que la resistencia va a ser la variable dependiente. O sea que el valor de 134, 145 y todo lo que está en esa columna va a depender de lo que valga X. ¿Por qué? Porque sería un valor variacional en ese sentido. En la práctica no sucede eso. En la práctica ustedes no les van a dar, aquí tienes dos variables y encuéntrale cuál de ellas es la dependiente e independiente. No, porque ustedes son los experimentadores. Como experimentador yo ya sé quién va a ser mi variable independiente y quién va a ser mi variable dependiente como experimentador. Entonces, de eso no va a haber ninguna duda. Ahí ustedes tendrían que proponer cómo harían el experimento, pero por lo general eso ustedes lo van a saber. No es que se tenga un problema al azar y que ustedes estén adivinando por ahí. ¿Ok? Esto se hace con el objetivo de sentar las bases de saber identificar ambas variables, ¿no? Y qué es lo que significan en realidad. Entonces aquí en el inciso A se responde que la variable dependiente o variable de respuesta o variable Y es la resistencia que corresponde al problema. Y la variable independiente corresponde al porcentaje de fibra, que sería la variable X. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Después nos comentan, en el inciso B, mediante un diagrama de dispersión, analice la relación entre estas dos variables. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? En principio, aquí tengo el gráfico. Ahí está el gráfico donde yo observo resistencia en función del porcentaje de fibra. ¿Cómo lo hago esto? En Minitab, porque vamos a trabajar desde Minitab. Para eso, aquí tengo una hoja de Minitab y les comentaba que Minitab es un software especializado para estadística. ¿Ok? Está Excel, podemos usar Excel, pero Excel puedo usarlo como hoja de cálculo, es una muy buena herramienta, pero este software todavía nos facilita más la elaboración de cálculos en ese sentido. Lo que a mí me va a importar es que ustedes hagan sí los cálculos por aquí desde Minitab, pero que sepan interpretar toda la información que me da Minitab. De nada me sirve a mí hacer los cálculos y no interpretar la información que se encuentra. ¿Ok? Entonces, eso no funciona así. Necesito saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces, para ello, rápidamente yo puedo hacer ese análisis de regresión que efectivamente lo puedo hacer desde Excel. Voy a abrir por aquí el documento de Word porque no lo tengo. Debe de ser este. ¿Ok? Esto ustedes lo tienen en la plataforma y lo pueden descargar. Entonces, lo único que voy a hacer es copiar esta tablita. Copiamos y lo llevamos a Minitab. Y entonces observen las diferencias entre Excel y Minitab. En Minitab tendremos esta fila de aquí. Observen que no tiene una numeración. Justamente aquí van las leyendas de nuestra información. Y aquí en la fila número 1 ya van todos los valores numéricos, alfanuméricos o texto prácticamente, en ese sentido. Entonces puedo pegar desde aquí, desde la columna número 1. Y entonces observen que nosotros ahí tenemos que el porcentaje de fibra, todos los valores. Hasta, en este caso tenemos 14 elementos. Y la resistencia. Entonces esto es como una hoja de cálculo de Excel. Pero observen, aquí, ¿ok? Ahí están las leyendas. ¿Cómo voy a identificar mi columna número 1? Con el porcentaje de fibra. ¿Cómo voy a identificar mi columna 2? Con la resistencia. Entonces ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué puedo hacer? En primera me piden un diagrama de dispersión. Ese diagrama de dispersión, ¿cómo lo hago en Minitab? Tenemos barras de menús
desde aquí donde estoy posicionando el cursor. Vean, ahí están. Tengo archivo, editar, datos, calculadora, estadísticas, gráfica, editor, herramienta, ventanas, ayuda y asistente. Vamos a ir a la opción de gráficas y en gráficas voy a seleccionar gráfico de dispersión, que es el primero. Y observen que yo puedo generar cualquier tipo de gráfica que a mí me interese. ¿Ok? Lo puedo generar. Como el objetivo es generar un gráfico de dispersión, selecciono ese gráfico. Entonces aquí yo le puedo pedir a Minitab ¿cómo quiero el gráfico? Quiero un gráfico simple, con grupos, con regresión y grupos, con línea de conexión, con grupos de conexión. O sea, hay muchas opciones. En este caso, yo voy a seleccionar la simple, porque es lo que me interesa. Le voy a dar en aceptar. Y entonces aquí Minitab nos muestra esta ventana, donde tenemos varias opciones. Esto todavía no lo vamos a utilizar. Vamos a ver aquí. Esto es lo que me interesa, porque aquí es donde nosotros le vamos a decir quién va a representar a la variable y quién va a representar a la variable x. Eh, ¿Cómo le agrego esa información? Observen acá del lado izquierdo que tenemos las columnas activas, columna 1 y columna 2. Vean que la columna 3, columna 4, 5 y todas las columnas hacia la derecha no se encuentran activas porque no hay información. Solamente se van a activar aquellas que tengan información. Pues, como aquí tenemos la columna 1 y la columna 2. Entonces me dice Minitab, ¿a quién vas a considerar como tu variable y? Según el problema, nuestra variable y es la resistencia. Selecciono resistencia. Vean cómo se sombrea en color azul y le doy seleccionar. Ahora ven que ahí está el cursor posicionado en la variable X y ahora voy a seleccionar porcentaje de fibra y seleccionar. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y todo esto de aquí, estas opciones, no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque no es de mi interés. ¿Para qué me sirve esto? Esto es para darle estética al gráfico, considerar ciertos elementos, qué escala quiero manejar con respecto a X y Y, líneas de cuadrícula, o sea, es para darle estéticas, líneas de referencia. Si me interesa es hacer eso, lo puedo hacer. eh, entre otros, ¿no? Agregar etiquetas, mostrar datos, qué es lo que quiero mostrar dentro del gráfico, lo puedo hacer. En nuestro caso, no vamos a activar nada de estas funciones, ¿ok? Quien lo quiera hacer, lo puede hacer para hacer su gráfica más bonita, pero no es el objetivo. Nada más me interesa esto. Una vez que yo haya seleccionado quién es mi variable y, quién es mi variable x, entonces le doy a aceptar. Y observen que cuando le doy en aceptar, este Minitab me muestra ya el gráfico de dispersión. Y las ventajas que tiene Minitab es que me da toda la información que yo necesito y me da los títulos del gráfico. Gráfico de dispersión de la resistencia en función del porcentaje de fibra. También me pone aquí los títulos resistencia y porcentaje de fibra. Si yo esto lo llevo a Excel, que por ahí vimos, lo explicamos en la sesión de asesorías. Voy a aplicarlo ahí a Excel, un libro en blanco nuevo. Vamos a cerrar esto y vamos a seleccionar nuevamente, copiar y justamente aquí. Vean que en Excel yo puedo pegar esta información, ahí lo tenemos y puedo generar ese gráfico de dispersión. Selecciono las columnas, insertar, gráfico y gráfico de dispersión. Pero observen cómo me da la gráfica. Para empezar, no tiene el título de del eje Y tampoco del eje X. Y tampoco me da el título principal, que es lo que estoy haciendo. Entonces, claro, no es problema, se puede agregar. O sea, puedo seleccionar, puedo agregar elemento del gráfico y título de gráfico, pero son procesos que yo tengo que hacer manualmente. Y las ventajas de Minitab es que Minitab ya me da esa información. Entonces, esto ustedes lo van a tomar y lo van a llevar a su documento de Word para poder responder. Yo lo hice en el blog de notas para efectos de estar explicando el ejercicio. Entonces aquí regresamos al ejercicio. Mediante un diagrama de dispersión, analice la relación entre estas dos variables. Y entonces aquí estaba este diagrama.
¿Qué es lo que yo observo con esto? Al observar el gráfico, este gráfico que ustedes tienen aquí, ya puedo sacar muchas conclusiones con tan solo de ver el gráfico. Y entonces puedo empezar a deducir ciertos criterios. ¿Qué es lo que observo? Puedo identificar que la resistencia está en función del porcentaje de fibra. Variable de respuesta con respecto a la variable explicativa. O si lo quiero ver ya es ser más sistemático, variable dependiente y variable independiente. Eso es lo que yo observo. Pero no basta con eso. ¿Qué más puedo observar? Puedo darme cuenta que a medida de que yo voy incrementando el valor del porcentaje de fibra, ¿qué pasa con el valor de la resistencia? Observen que va aumentando, ¿ok? Tiende a aumentar cada vez que yo aumente el porcentaje de fibra. Eso es lo que yo tengo que darme cuenta. Observen que cada vez que yo aumento el valor del porcentaje de fibra, sí hay un incremento de la resistencia. Y por lo general, cuando hablamos de análisis de regresión lineal, llámese simple o llámese múltiple, tengo que observar eso. Y entonces ahí observo claramente que sí hay una correlación entre esas dos variables. ¿Ok? ¿Qué más puedo comentar? Puedo observar que es una relación lineal positiva. ¿Por qué? Porque si yo por ahí trato de realizar la recta ajustada, vean que realmente es una forma lineal, pero con pendiente positiva. Es una pendiente creciente. Entonces, eso es lo que yo puedo observar. Hay relación entre las dos variables, tiene un comportamiento lineal y es de tipo creciente. Y lo más probable es que la pendiente es positiva. Realmente estamos viendo la pendiente que es positiva. Eso es lo que yo puedo discutir. Entonces, aquí, aunque dice inciso C, no es realmente el inciso C, está dentro del inciso B. Dice, ¿qué tipo de relación observa y cuáles son algunos hechos especiales? Entonces ahí les puse una descripción. Se observa que hay una relación lineal entre la resistencia y el porcentaje de fibra. Además, es una relación de tipo lineal con pendiente positiva, es decir, a medida que incrementa el porcentaje de fibra, se aprecia un incremento en la resistencia. Lo que les acabo de comentar hace unos momentos. Esta es la discusión que por lo general yo debo de dar. Claro, eso no significa que tengan que copiar todo el texto, ¿no? Pero es una idea que nos puede dar. A lo mejor ustedes están haciendo una relación y tienen que dar sus conjeturas basado en lo que están observando en la gráfica, ¿no? Ustedes pueden interpretar, pero por lo general eso es lo que yo puedo discutir en este gráfico de dispersión. No puedo discutir más porque solamente estoy analizando qué es lo que está pasando. Luego viene la parte del inciso D, que es la parte un poco más detallada en este sentido. Me dice, haga un análisis de regresión, ajuste una línea recta a estos datos, aplique pruebas de hipótesis y verifique los residuos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Pero vamos a trabajarlo hasta las pruebas de hipótesis y los residuales, que por aquí me faltó. Pero es sencillo obtener. Entonces, vamos a iniciar. Previamente me están diciendo que haga un análisis de regresión. Hacer el análisis de regresión quiere decir que yo necesito obtener la ecuación de la recta. Como primer dato principal, debo de obtener la ecuación de la recta que modela mi problema. Segundo, si yo estoy obteniendo la ecuación de la recta, quiere decir que puedo obtener la gráfica de recta ajustada. Posteriormente, tengo que validar que la ecuación sea adecuada. ¿Cómo la voy a validar? Con pruebas de hipótesis. Y finalmente, para asegurarnos, vamos a utilizar los residuales para ver que nuestras conclusiones realmente sean adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En principio, debo de obtener la ecuación de regresión. Ustedes ya lo saben hacer en Excel. Aplicamos el método de mínimos cuadrados en videos anteriores para poder obtener la ecuación de regresión que voy a pintar en color amarillo. Observen todo lo que estoy pintando en color amarillo. Bueno, ahí cometí infracción.
En videos anteriores, ustedes desarrollaron la habilidad de encontrar la ecuación de regresión. ¿Ok? ¿Cuál era esa ecuación de regresión? Aquí se las voy a anotar. Y estimada es equivalente a beta sub 0 más beta sub 1 por x. ¿Ok? Esta es la ecuación de regresión que yo debo de obtener. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar cuánto vale beta sub 0 y encontrar cuánto vale beta sub 1. Aquí Minitab ya nos da esta información. Vean, beta sub 0 vale 130.7 y beta sub 1 vale 1.624. ¿Qué representa resistencia? Resistencia representa Y estimada y X representa la variable explicativa. Ahí está. ¿Okay? Son las partes de la ecuación. Entonces, ese es mi primer objetivo, encontrar la ecuación de regresión y a partir de esa ecuación de regresión, generar la curva ajustada. ¿Quién es la curva ajustada? Esta roja que estoy marcando ahora en color azul. Esa es la línea que mejor ajusta los datos. ¿Y qué quiere decir que la línea ajuste a los datos? Quiere decir que es cuando el error aleatorio, ese error aleatorio que nosotros teníamos en el modelo de regresión general, se hace cero, porque estamos aplicando el método de mínimos cuadrados. Es la recta en la cual el error se considera cero, en términos prácticos. Eso es lo que me quiere decir. Entonces yo tendría que validar eso. Después yo tendría que aplicar pruebas de hipótesis para validar esa información. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí ya lo tengo generado, pero pues lo vamos a generar desde Minitab. En este sentido, regreso a Minitab y aquí observen que tenemos algunos elementos que no les había mencionado. Las gráficas por lo general me los van a dar de esta manera. Y aquí es muy importante la hoja de sesión. En la hoja de sesión se va a ir registrando todas las operaciones que yo le indique a Minitab. Les comento, Minitab no se equivoca. ¿Ok? El usuario es quien se equivoca. Que si yo le doy una indicación a Minitab, Minitab me va a hacer lo que yo le esté diciendo. Si cometo una infracción en la instrucción que le dé, por lo tanto, todas las conclusiones que yo dé estarían mal. ¿Por qué? Porque probablemente puse la información mal. Entonces debo de tener cuidado con eso. Entonces hay muchas maneras de generar esa gráfica ajustada. Por ejemplo, yo puedo ir aquí a estadísticas, perdón, a gráfica de dispersión y decirle quiero con regresión, una gráfica con regresión. Le doy en aceptar y nuevamente me va a solicitar quién es tu variable Y. Ya sabemos que es la resistencia. Puedo hacer doble clic para poder agregarlo. Me paso a la variable X y puedo hacer doble clic en la columna 1. ¿Por qué en la columna 1? Porque sabemos que eso representa la variable explicativa. Aquí no voy a mover nada porque es para efectos estéticos y solamente le voy a dar en aceptar. Y entonces observen, esta es la gráfica ajustada. Aquí lo tengo, esta es la gráfica ajustada. Entonces, yo puedo, esto yo la puedo copiar, ¿ok? Esta la puedo copiar, es más, vamos a poner esa. Esta se me hace mejor porque podemos ir por partes. Ahí está el gráfico ajustado. Y me voy al bloc de notas. Entonces vamos a eliminar esta. Y aquí la voy a pegar. Ahí está. ¿Ok? No afecta en nada, en este sentido no afecta en nada, porque esa es la gráfica ajustada. Vean que Minitab me lo dio directamente. Esa es la recta que mejor ajusta los datos. El otro gráfico era más directo, o sea, puedo obtener la operación en una sola instrucción. ¿Okay? Aquí lo vamos a hacer por partes. Entonces, esto es la gráfica ajustada. ¿Por qué? Porque recuerden que el problema me dice ajuste una línea recta a estos datos. Entonces, lo voy a pintar en amarillo. Lo vamos aquí a subrayar en amarillo. Ahí está. Ajuste una línea recta a los datos. Aquí está, gráfica de línea ajustada. Pero si yo tengo esta gráfica de línea ajustada, quiere decir que también debo de poner quién es esa ecuación de regresión. O sea, esto que tengo por aquí, Y estimada es equivalente a beta sub 0 más beta sub 1 por X. Necesito encontrar esa ecuación de regresión. Como les comentaba,
ustedes ya tienen habilidad para hacerlo de manera manual, usando fórmulas, usando el software Excel y pueden obtener beta sub 0 y beta sub 1. Pero como vamos a estar manejando Minitab ya nos daría esa información. ¿Cómo le voy a hacer? Me regreso nuevamente a Minitab. Entonces, vean, aquí ya tengo la gráfica ajustada y vean la diferencia entre las dos gráficas. Esta gráfica de la izquierda, esta gráfica de la izquierda pertenece solamente al gráfico de dispersión, donde nosotros sacamos todas las conclusiones. El gráfico de la derecha ya es un gráfico con una recta que mejor ajusta a los datos. Recuerden nuevamente, mencionar que la recta mejor ajusta los datos quiere decir que qué tan cercanos estarán los puntos con respecto a la recta. ¿Ok? La recta debe de tomar a los puntos, ¿no? Que se aproximen mucho a la recta. Eso es lo que nos conviene a nosotros. Entonces ahí tenemos esas dos etapas. Pero ahora me falta la ecuación de regresión. Voy a minimizar por aquí y cuando minimizo, aquí están las gráficas en la parte inferior. ¿Cómo genero la ecuación de regresión? Para eso me voy a ir a la barra de menús estadísticas y vean que esta barra de menús estadísticas es casi el corazón de Minitab. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo obtener estadísticas básicas, estadística descriptiva, pruebas T, pruebas Z, proporciones, varianzas, entre otras cosas, que esto por lo general lo usamos mucho en estadística inferencial 1. Entonces lo podemos usar, lo podemos hacer usando este Minitab. Y justamente vean que tenemos regresión, ANOVA, DOE, gráficas de control, herramientas de calidad, en herramientas. A nosotros nos va a interesar la opción de regresión porque estamos en ese tema. Entonces puedo seleccionar regresión y ajustar modelo de regresión. Ok, ahí está. Nuevamente, voy a repetir la ruta. Me tengo que ir a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Hago clic ahí y entonces Minitab me muestra esta ventana. Me dice, ¿quién es tu respuesta? Es decir, ¿quién es tu variable dependiente? Mi variable dependiente será nuevamente y siempre va a ser la resistencia. Y observen, yo les comentaba al principio, vean aquí en esta caja de información, solamente me va a mostrar columnas que se encuentren activas. Como en este caso tenemos solamente la columna 1 y la columna 2. Vean que 3, 4 y 5 no va a mostrar esa información. ¿Okay? Eso es como dato adicional. Pero en esencia la respuesta sigue siendo la resistencia y predictores continuos. Ahí voy a establecer quiénes van a ser mis variables independientes. ¿Okay? Entonces voy a poner aquí la resistencia. Lo de predictores categóricos, eso involucra otro tema, que no es el objetivo actualmente, que más adelante lo estaríamos analizando. Y una vez que yo tenga esto, observen que tengo una gran variedad de opciones por aquí abajo. Aquí en el modelo, este modelo de aquí, esta opción, ok, aceptar, aquí hay una infracción, vean, la infracción que estoy cometiendo es que puse tanto respuesta como resistencia y predictor continuo como resistencia. Entonces, si yo quiero hacer esa operación, Minitab me está diciendo, oye, ten cuidado, cambia tu predictor continuo. Entonces, aquí no es resistencia, puedo seleccionar y puedo borrar, puedo presionar la tecla suprimir y entonces agregar la columna número 1. Ahora sí, resistencia en función del porcentaje de fibra. Entonces selecciono aquí el modelo, es para generar qué tipo de modelo, modelo lineal, modelo cuadrático, quiero hacer un polinomio, lo puedo hacer o puedo hacer predictores cruzados. En esencia, esto no lo vamos a usar, pero lo vamos a usar hasta la unidad número 3 para poder llevar a cabo ese modelo de regresión. Entonces aquí no movemos nada, pero mencionarles que está esa opción. Por otro lado, viene esta sección de opciones, esta pestaña. Aquí es el nivel de confianza para los intervalos que yo voy a utilizar. ¿Cuál es el nivel de confianza para mi modelo? Por lo general, observen que Minitab siempre maneja el 95%.
Eso es el estándar. En estadística, si no sabemos a qué nivel de confianza vamos a trabajar, usamos el estándar, que es 95. Tipo de intervalo de confianza, si es de tipo inferior, superior o bilateral, que para esto ustedes tienen que recordar sus cursos de estadística inferencial 1 para saber a qué se refiere. Que en este caso, el problema, si nosotros vamos al problema, no nos dice prácticamente qué nivel de confianza yo pueda manejar. Entonces, asumo que es el 95%. Entonces, ahí lo tengo. No voy a mover nada ahí, que sea de tipo bilateral y nada más. Entonces, aquí no movemos nada, lo dejamos tal cual. En codificación no movemos nada, paso a paso tampoco. Donde sí vamos a pedir la información es en las gráficas 4 en 1, aquí, en esta opción. Residuos para gráficas, puedo pedirle regular, estandarizado o eliminado. Vamos a pedirle el normalito. ¿Qué gráficas necesitas? ¿Quieres gráficas individuales? Activa todas las casillas que tú requieras. A mí me interesan las gráficas 4 en 1, ¿ok? En este sentido. Esto es lo que voy a seleccionar y le doy en aceptar. En resultados, quiero que me muestre tablas expandidas. Puedo pedirle tablas básicas, tablas simples o tablas expandidas. Vamos a seleccionar tablas expandidas para que me dé todavía aún más información. Le damos en aceptar y en almacenamiento vamos a activar la casilla de los residuales. ¿Por qué? Porque yo puedo comprobar algo que se llama los supuestos del modelo. Si de manera gráfica no me convencen, puedo utilizar pruebas no paramétricas para validar esos supuestos, ¿ok? De forma analítica. Le vamos a dar en aceptar y le damos en aceptar. Cuando yo le dé en aceptar, Minitab va a generar todos los cálculos. Vean que observen ahí que ya Minitab me da las gráficas 4 en 1. Estas gráficas 4 en 1 son importantes, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahí está. Y entonces vean que en la hoja de sesión, aquí tenemos la hoja de sesión y me da esta información, el análisis de la varianza. El análisis de la varianza es una herramienta estadística que me permite analizar cuál es la variabilidad de un modelo. Entonces observen aquí que tenemos, me dice fuente, realmente es fuente de variabilidad. ¿Qué es lo que hace que el modelo varíe? En este caso es la regresión, que quien hace que varíe ese modelo es el porcentaje de fibra. El total de la fuente de variabilidad está constituido por la regresión y el error que se está cometiendo. La suma de la fuente de variabilidad regresión más el error me da la fuente total de variabilidad. Aquí tenemos GL. GL representa grados de libertad. Aquí tenemos sumatoria de los cuadrados. ¿Cuál es la contribución? Es decir, ¿qué tanto aporta la fuente de regresión para explicar al modelo? Que aquí me está diciendo que está aportando el 93%. Sumatoria de los cuadrados ajustados, el cuadrado medio del error, el estadístico de Fisher y el valor de probabilidad. Esta información es importante porque con esto yo puedo saber cómo se comporta el modelo, si mi modelo es válido o si mi modelo no es válido. Por otro lado, tenemos el resumen del modelo. Esto me permite a mí medir la calidad del ajuste del modelo. Si nos vamos al ejemplo, vean que en el ejercicio hay una pregunta que nos dice, en el inciso D, aquí, la calidad del ajuste es satisfactoria, argumente. ¿Cómo voy a saber si el ajuste que yo he hecho con la ecuación de regresión realmente es adecuada? Pues esa pregunta yo la puedo responder con el resumen del modelo. Necesito saber qué es el valor de S, necesito saber qué es el R cuadrado, qué es el R cuadrado ajustado y qué es el R cuadrado de predicción. Ahí lo tengo. Entonces, debo de saber interpretar qué significan cada una de esas variables que les he mencionado, que eso va a ser en otro video para no hacerlo tan largo el ejercicio. Y después viene la tabla de coeficientes, que esto me permite a mí usarlo para conocer, para probar hipótesis individuales.
Y finalmente, Minitab me muestra la ecuación de regresión. Vean, aquí está. Esta es la ecuación de regresión. Entonces aquí yo puedo tomar esta ecuación de regresión y entonces regresar al ejercicio. Entonces regresamos por acá. Ya tengo la gráfica de línea ajustada. Y entonces aquí vamos a dar clic. Vamos a poner Enter. Y abajo voy a poner la ecuación de regresión. Vean que solamente estoy en el inciso D. Haga un análisis de regresión, ajuste una línea recta a estos datos. ¿Qué es lo que debo de responder en ese apartado de color amarillo? Debo de presentar la gráfica de línea ajustada, pero si presento la gráfica de línea ajustada, quiere decir que debo de presentar también la ecuación de regresión. Y entonces aquí está. Esa primera parte ya la hemos respondido. Tengo mi gráfico de línea ajustada a mis datos y además conozco la ecuación de regresión. Y aquí en la ecuación de regresión ya puedo identificar detalles. La resistencia corresponde a la variable de respuesta. 130.67 corresponde el valor de beta sub 0, que beta sub 0 es la ordenada, y el valor de 1.624 corresponde a beta sub 1, que es el valor de la pendiente. Y el porcentaje de fibra viene siendo la variable independiente. O, dicho de otra manera, la variable explicativa. El porcentaje de fibra va a explicar a la resistencia. Ese es el primer apartado del análisis de regresión. Después, ¿qué sigue? Aplique pruebas de hipótesis. Y justamente aquí, que lo vamos a marcar ahora en azul, vamos a poner por aquí en color azul. Vean que aquí lo tengo. ¿Okay? Pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis para el modelo de regresión. En realidad, yo debo de plantear dos tipos de pruebas de hipótesis. Para el modelo de regresión y pruebas de hipótesis para los coeficientes de la regresión. Ahí están. Esas son las dos pruebas de hipótesis que yo debo de plantear. ¿Cuál es el que me interesa? Realmente el que interesa es esta primerita de aquí. ¿Okay? La primera, prueba de hipótesis para el modelo de regresión. Les explico a qué se refiere con esa prueba de hipótesis para el modelo de regresión. Vean que abajo yo tengo la ecuación de regresión. Voy a eliminar porque esa se ve un poco fea. Y entonces vamos a copiar esta de aquí, que esta me gusta más. Y entonces abajo del título voy a pegar esa ecuación de regresión. En videos anteriores yo les comenté, con esta ecuación de regresión yo puedo saber todo el comportamiento de mi problema. Incluso lo más importante es que yo puedo hacer estimaciones. Ya puedo estimar con esta ecuación. Puedo, por ejemplo, para cualquier porcentaje de fibra que a mí se me ocurra, yo podré saber cuál es la resistencia del papel. ¿Ok? Pero entonces yo tengo que saber, tengo que comprobar si realmente el porcentaje de fibra, ¿ok? Lo que yo voy a comprobar con las pruebas de hipótesis para el modelo de regresión, ya claro, el modelo de regresión es todo esto de aquí. Voy a poner este. Todo esto que estoy pintando en color azul es el modelo de regresión. Es decir, todo lo que voy a subrayar en color rojo va a explicar el comportamiento de la resistencia. ¿Ok? ¿Y cómo sé si realmente lo explica? Pues para eso aplico pruebas de hipótesis para todo el modelo de regresión. Recuerden que una hipótesis estadística es una conjetura. ¿Ok? Me permite validar qué prueba de hipótesis se está cumpliendo. Y cuando nosotros tenemos un problema, puedo plantear, se puede cumplir o una de dos, la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, que eso ustedes lo vieron en su curso de estadística inferencial 1, que por acá debo de buscar
porque no tengo el temario, porque sí tengo ahí el temario y todas las clases preparadas de estadística inferencial 1, para poder mostrarles que sí lo vieron por ahí. Entonces, cuando yo planteo una prueba de hipótesis, jóvenes, siempre una prueba de hipótesis va a tener dos resultados y ahí lo tienen. ¿Cuáles son esos dos resultados? El primer resultado va a ser H0. Bueno, es una de las pruebas de hipótesis. Y la otra prueba de hipótesis es H alternativa, HA. H0 o HA. H0 quiere decir que es una hipótesis nula. HA es una hipótesis alternativa. Por lo general, el experimentador busca que se compruebe H alternativa y que H0 no se compruebe. Entonces, es lo que busca el experimentador. Entonces, ¿cuál va a ser mi prueba de hipótesis para el modelo de regresión? Sencillo, planteo las dos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir la hipótesis nula? Lo que yo voy a si yo compruebo que H0 es verdadera, estoy diciendo que no hay relación entre la variable resistencia con el porcentaje de fibra. En cambio, si yo apruebo HA, estoy diciendo que sí hay relación lineal entre la variable resistencia con el porcentaje de fibra, si yo compruebo HA. ¿Okay? Esas son las dos pruebas de hipótesis que yo voy a plantear y eso aplica para cualquier tipo de problema. Entonces, específicamente para este problema, esas son las dos pruebas de hipótesis que hemos planteado. Ahora, ¿cómo voy a saber quién se cumple? ¿Se cumple H0 o se cumple HA? ¿Cómo saber eso? Esto es hacerlo de forma analítica. ¿Por qué? Porque si nosotros nos regresamos por acá, en el inciso A, desde el inciso A, observen, perdón, desde el inciso B, cuando nos preguntaron, mediante un diagrama de dispersión, analicen la relación entre estas dos variables, nosotros comentamos, hicimos inferencias. Se observa una relación lineal entre la resistencia y el porcentaje de fibra. Además, es una relación de tipo lineal con pendiente positiva. De entrada, nosotros ya estamos diciendo que hay una relación lineal, pero eso es bajo palabra, bajo inferencia, bajo el comportamiento de cómo está el diagrama de dispersión. No es comprobado analíticamente. ¿Ok? Esa es la diferencia. Nosotros ya, desde aquí, nosotros mencionamos que era una relación lineal, pero hay que demostrarlo. Para eso sirven las pruebas de hipótesis. Entonces aquí, la prueba de hipótesis para todo el modelo de regresión es precisamente comprobar eso que yo dije anteriormente. Entonces ahí están planteadas H0 y HA. ¿Cómo voy a saber quién se cumple? Nuevamente, en estadística inferencial 1, cuando se ve en la unidad número 3, pruebas de hipótesis, existen criterios de rechazo. Y hay dos métodos, el criterio del valor P y el criterio del valor crítico. El método del valor crítico y método del valor P. Por simplicidad, siempre buscamos el método del valor P, porque el método del valor P, la regla de rechazo es la misma. Y entonces aquí está el criterio de rechazo. Si el valor de probabilidad, conocido como valor P, es menor o igual que alfa, donde alfa representa el nivel de significancia, rechazar la hipótesis nula. Si este criterio se cumple, voy a rechazar HC. ¿Ok? En ese sentido. Ahora, recuerden que el nivel de significancia está relacionado con las pruebas de hipótesis. Realmente yo tengo lo siguiente. Tengo una prueba de hipótesis de tipo bilateral. ¿Ok? Una prueba de hipótesis bilateral donde aquí yo tengo dos regiones. Región de aceptación de H0 y región de rechazo de H0. ¿Ok? Pero precisamente la región que yo voy a pintar de color azul, ¿verdad? Esta región, que es la región de rechazo de la hipótesis nula,
también es el nivel de significancia. Alfa sería alfa sobre 2 y sería alfa sobre 2. Eso representa el nivel de significancia. En términos prácticos es el error que yo estoy dispuesto a cometer. ¿Ok? Si en el problema nosotros estamos manejando un nivel de confianza de 95%, que se denota como 1 menos el valor de alfa, que eso representa el nivel de confianza, quiere decir que el nivel de significancia representado por alfa es el 5%. Yo les comentaba hace unos momentos en Minitab. Minitab maneja un nivel de confianza del 95% porque es el predeterminado, es el estándar. Si el nivel de confianza es el 95%, quiere decir que el nivel de significancia sería el 5%. ¿Ok? Si el problema no nos lo dice, siempre vamos a manejar 5%. ¿Ok? Que eso viene del curso de Estadística Inferencial 1. Y entonces observen, debo de hacer que esto se cumpla. ¿Dónde voy a encontrar el valor de nivel de significancia? Ya lo conozco, 5%, es decir, 0.05. Pero ahora me falta encontrar el valor de probabilidad. Para eso voy a tomar en cuenta este análisis de la varianza, que esto lo vamos a ver detalladamente en la unidad número 3. Vamos a ver qué significan los grados de libertad, sumatoria de los cuadrados, el cuadrado medio del error, el estadístico de Fisher y el valor P. Entonces, con esto en color verde, yo ya sé que es el valor P. Incluso puedo ir por acá, que lo hice, pero ahora muy desarrollado. En la hoja de sesión, ustedes van a tomar este análisis de la varianza. Y entonces, ven, aquí está el valor P. ¿Ven? El valor P para el modelo de regresión es 0. Esta es la información que yo necesito. Entonces me regreso por acá y entonces observen que aquí también es 0. ¿No ven? Esto es porque lo hice con otro método, por eso es que me sale así y es una tabla simplificada. La que les mostré por acá es tablas expandidas, por eso me sale toda la información, que esto es lo que yo quiero que hagan, esta de aquí. Entonces van a copiar este análisis de la varianza y ustedes lo van a pegar ahí en su documento de Word y vamos a sacar conclusiones con respecto a esa información. Entonces regresamos y aquí lo tengo, vean. Lo único que me va a interesar del análisis de la varianza va a ser precisamente el valor P. Esto de aquí. Y entonces uso el criterio de rechazo. ¿Cuál criterio de rechazo? El que tengo por acá. Si el valor de probabilidad para nuestro ejercicio vale 0, es menor o igual que el nivel de significancia, que vamos a manejar el estándar, que es el 5%, si se cumple esa condición, mi conclusión va a ser que debo de rechazar H0. Y entonces veo la desigualdad. Efectivamente, 0 es menor o igual que el nivel de significancia. Como sí se está cumpliendo el criterio, debo de rechazar la hipótesis nula. ¿Qué implica rechazar esta hipótesis nula de aquí? Que se está cumpliendo H alternativa. Entonces quiere decir que mi conclusión es que sí hay relación lineal entre la variable resistencia con el porcentaje de fibra. O sea, ya estoy demostrando de manera analítica que sí hay esa relación entre la variable explicativa y la variable de respuesta, lo que nosotros habíamos comentado desde el inciso B. En el inciso B nosotros hicimos inferencias, pero no tenemos información que valide esa conclusión que nosotros estábamos diciendo que sí hay una relación lineal. ¿Dónde valido esa información? Con la prueba de hipótesis para el modelo de regresión. ¿Ok? Que aquí lo tenemos. Demostramos que sí se está cumpliendo esta información. Eso es lo que se está cumpliendo. H0 no se cumple, pero sí se cumple HA. Y entonces lo demostramos analíticamente. ¿Qué otras pruebas de hipótesis puedo plantear? Pruebas de hipótesis para los coeficientes de la regresión. Y aquí nuevamente voy a copiar la ecuación de regresión. Observen que ahorita les voy a decir cuáles son las diferencias entre ellos. Y esto toma mucha importancia en análisis de regresión lineal múltiple, pero demasiada importancia.
Y ahorita les voy a explicar por qué. Ahí tengo la ecuación de regresión. En las primeras pruebas de hipótesis, yo les comenté que lo que vamos a analizar es si en el modelo de regresión general, considerando beta sub 0, beta sub 1 y la variable explicativa, realmente aportan a la resistencia. Vean, observen que aquí yo estoy considerando que todos están aportando a la resistencia. Eso es lo que yo estoy considerando. Que beta sub 0, beta sub 1 están aportando a la respuesta de resistencia. Y estoy diciendo que sí hay relación entre esas variables con estas pruebas de hipótesis. Pero puede ser que a lo mejor la ordenada, que viene siendo el valor de 130.67, sea no significativo. ¿A qué me refiero que sea no significativo? Que realmente no esté aportando a la explicación de la resistencia. ¿Cómo puedo saber quién realmente está explicando o quién no está explicando? Para eso yo necesito pruebas de hipótesis para los coeficientes de regresión. Es decir, voy a poner aquí, y estimada es equivalente a beta sub 0 más beta sub 1 por la variable explicativa. ¿Qué pruebas de hipótesis voy a comprobar? Para los coeficientes de la regresión, beta sub 0 y beta sub 1. Y entonces aquí yo les puse una tablita. Para beta sub 0 voy a plantear dos pruebas de hipótesis. Para beta sub 1 voy a plantear también dos pruebas de hipótesis. Pero esas pruebas de hipótesis para ambos coeficientes van a ser similares. Si yo demuestro H0 que representa la hipótesis nula, quiere decir que no es significativo para el modelo. Traducido al español, me está diciendo que beta sub 0 no está aportando a la explicación de mi respuesta. En cambio, si yo demuestro H alternativa, me dice que sí es significativo para el modelo. Es decir, beta sub 0 sí contribuye a la explicación de la resistencia. Y lo mismo debo de hacer para beta sub 1. Para beta sub 1, yo debo de considerar estas dos pruebas de hipótesis. Vean que es la misma. H0 es que no es significativo para el modelo. Nuevamente, si yo demuestro H0, quiere decir que el valor de beta sub 1, o sea, no hay suficiente evidencia para mencionar que realmente este valor esté explicando la resistencia. Prácticamente no estaría aportando. Y eso es un eso es un problema. Para un análisis de regresión lineal simple, eso sería un problema de que beta sub 1 sea no significativo. ¿Por qué? Quiere decir que no habría pendiente. Y si no hay pendiente, quiere decir que mi ecuación de regresión es falsa. No puedo usarla para hacer estimaciones. No puedo usarla para sacar información de mi modelo. Entonces, lo que nos va a interesar, el experimentador siempre va a buscar que sea significativo. Eso es lo que va a buscar. ¿Ok? Ya depende de cómo se comporten sus datos. Y observen nuevamente cuál será el criterio de rechazo que voy a utilizar. El mismo. Si el valor de probabilidad es menor o igual que el nivel de significancia, mi conclusión va a ser rechazar H0. Para eso, regreso a Minitab. Y en Minitab está la tabla de los coeficientes. Y vean, en esta tabla de los coeficientes tengo el término constante que representa beta sub 0 y aquí está su valor, observen, 130.67. Y además tengo el valor de beta sub 1, que es el valor de la pendiente, 1.624. Por eso es que abajo nos dan la ecuación de regresión. ¿Por qué? Porque ya tenemos cuánto vale beta sub 0 y tenemos el valor de la pendiente. Además, conozco el error esperado del coeficiente 2.42 y 0.129 para el porcentaje de fibra. Además, generan intervalos de confianza al 95%, que esto también lo vieron en su curso de estadística inferencial 1. Vean que el intervalo de confianza es de 125.41 hasta 135.94. Quiere decir que yo estoy seguro a un 95% de encontrar ese valor. Y vean que ese 130 sí se encuentra en ese intervalo.
¿ok? Y lo mismo ocurre para el porcentaje de fibra. Su intervalo de confianza es de 1.344 hasta 1.904. Quiere decir que yo estoy seguro al 95% de encontrar este parámetro. Eso es lo que quiere decir, que eso ustedes deben de tener esa habilidad de interpretar esos intervalos de confianza. Y después lo que me va a interesar es esto, el valor de probabilidad. Con el valor de probabilidad, yo seré capaz de saber si realmente beta sub 0 o beta sub 1 contribuyen al modelo de regresión. Aquí puedo saber quiénes realmente contribuyen. En el primero no. Regresamos al bloc de notas. Vean, para ambos casos, vean que aquí está el criterio de rechazo. Si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia, voy a rechazar H0. Y entonces observen por aquí, que en ambos casos el valor P es 0. Y entonces aquí pongo mi criterio. Para beta sub 0 se tiene que su valor de probabilidad es 0. ¿Dónde saqué esa información? Esa información la saco de aquí. Miren, para beta sub 0, que están pintado en color verde. Para beta sub 1 sería este de aquí, que voy a pintar en amarillo. ¿Ok? Ahí están. Y yo observo que en ambos casos sí es menor que el nivel de significancia. Entonces, mi conclusión va a ser que los coeficientes para el modelo de regresión son significativos. ¿Ok? Ahí está. Ya me está diciendo que son significativos. Entonces, quiere decir que nuestra conclusión hasta el momento, nuestras conclusiones del análisis de regresión son adecuados. Ya sé que el modelo realmente aporta a la explicación de la respuesta. Sé que mi análisis para el modelo de regresión también es adecuado, ¿verdad? Y entonces, pues vamos bien hasta aquí. Pero falta algo. En este mismo inciso D, verifique los residuos, ¿ok? Ya verificamos que el comportamiento de la ecuación de regresión es adecuado. Pero ahora vamos a comprobar precisamente aquí en las pruebas de hipótesis para el modelo de regresión, vamos a comprobar si realmente esta información es verídica. ¿Qué necesito? Necesito el análisis de los residuales. ¿Ok? Necesitaría el análisis de los residuales. Entonces, para eso voy a poner por aquí. Vamos a poner aquí análisis de los residuos. Análisis de los residuos. Y para separarlo, pues vamos a cambiar de color. Voy a poner un morado. Ahí está, para separar secciones. Para eso, me regreso a Minitab y esa información es esta gráfica de aquí. Esta gráfica es la que yo voy a necesitar para poder responder a esa pregunta. Entonces, por aquí hice una captura de pantalla, un recorte de pantalla y me regreso al bloc de notas y voy a analizar a partir de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Para eso, vámonos a la presentación de PowerPoint y debe de estar en estadística inferencial. Regreso por acá, clases, materias, estadística inferencial 2, 2022, unidad número 1 y debo de tenerlo por aquí, estadística inferencial 1. Vamos a ver si es la versión más actualizada. Resistencia. No, esta no es la versión actualizada. Vamos a regresarnos a PowerPoint. 2023-2. Conferencia 1. Vamos a ver si es este.
lo tengo por aquí. Aquí está. Lo tendré que revisar desde el libro. Toda esa información que les he brindado es de este libro, Análisis y Diseño de Experimentos. Ustedes pueden llevar a cabo este análisis, la consulta de toda la parte teórica de forma detallada en el capítulo, ¿dónde está? Diseños factoriales, en bloques, análisis de regresión. En el capítulo 11 es donde está toda la información: regresión lineal simple, pruebas de hipótesis para la regresión lineal y calidad del ajuste, estimación. Y en esta misma sección está la múltiple, que esa es la que a nosotros nos interesa. Pero si nosotros dominamos todas estas herramientas, múltiple va a ser muy, muy sencillo. Sería el capítulo 11. Entonces vamos a ir por acá. Aunque pude consultar también el otro que me agrada un poco más. Viene más ejemplificado. ¿Y dónde está? Capítulo 13, capítulo 12 y debe estar por aquí. Análisis de la varianza del modelo de regresión. Pruebas de hipótesis para el modelo de regresión, pero debe de decir análisis de los residuales. Vamos a ver por acá. Aquí. Análisis de gráfico de los residuos. ¿Ok? Entonces, para el análisis de los gráficos de los residuos, jóvenes, hay que validar 3 supuestos del modelo. ¿Ok? ¿Cuáles son esos supuestos del modelo? Vamos a verlo desde este gráfico. Desde aquí. Debo de validar 3 supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Esos supuestos que yo debo de validar son el supuesto, voy a poner ahí, inciso A, el supuesto de normalidad. También debo de validar el supuesto de varianza constante y debo de validar el supuesto de independencia. Los 3 supuestos se deben de cumplir. Si una no cumple, el modelo, hay fallas, puede haber fallas en el modelo, ¿no? Tendría que llevar a cabo replanteamiento del experimento y hacer nuevamente todo el análisis. Pero para el análisis de la varianza, yo tengo que comprobar que este y que este se cumplan. ¿Okay? Estos 3 se deben de cumplir para validar el análisis de la varianza. Si yo valido estos supuestos, entonces quiere decir que puedo estar tranquilo en confiar de los resultados del análisis de la varianza. ¿Ok? Entonces, eso donde lo observo en las gráficas 4 en 1. Lo observo aquí. Vean. Siempre que yo obtenga el análisis de los residuos, este gráfico, vean que aquí ya nos dice gráfico de probabilidad normal. Y voy a poner ahí inciso A, gráfico B y gráfico C. La gráfica de probabilidad normal, con esto, siempre vamos a validar el supuesto de normalidad. Con el inciso B, este de aquí, residuos con respecto al valor ajustado, vamos a validar el supuesto de varianza constante. Y el de abajo, el de residuales con respecto al orden de observación, que es la gráfica C, vamos a validar el supuesto de independencia. ¿Ok? Necesito que se cumplan esos supuestos para tener garantía que el análisis de la varianza
sea una conclusión adecuada en términos prácticos. Entonces, ¿cómo voy a validar? Existen dos métodos, el método gráfico o el método analítico. Por ahora les voy a mostrar cómo se hace de manera gráfica y es el que vamos a utilizar. Y en la unidad 3 sí vamos a hacer a detalle el método analítico. Entonces, ¿cómo valido el supuesto de normalidad? El supuesto de normalidad se valida analizando el gráfico de probabilidad normal. ¿Qué es lo que debo de identificar? Por ejemplo, en la gráfica A, que ustedes están observando ahí, esta gráfica A, ¿cómo voy a validar que el supuesto de normalidad se cumple? Sencillo, que todos los puntos de color azul, esos que estoy marcando, estén próximos a la recta. Si se aproximan mucho a la recta, a esa recta ajustada, puedo decir que el supuesto de normalidad es válido. Como en este caso, yo lo voy a validar. ¿Por qué? Porque los puntos sí se ajustan a la recta, están muy próximos a la recta. ¿Cuándo no lo voy a validar? Cuando yo vea que el ajuste no sea adecuado, que tenga mucha dispersión o que tenga valores atípicos, es decir, que tenga un punto por acá, que tenga puntos por acá. Ahí el supuesto de normalidad no se cumple. ¿Ok? En ese sentido. Pero ahí nosotros estamos observando que sí se está cumpliendo. Entonces ahí tranquilamente puedo decir, el supuesto de normalidad se cumple. Y la gráfica de abajo, el histograma, se supone que es la distribución de probabilidad normal. ¿Ok? Y recuerden que la distribución de probabilidad normal es simétrica, donde tiene un valor de una media. Es simétrica, la probabilidad es de 1 y que tenemos la varianza del modelo. Realmente esto representa ese gráfico de distribución de probabilidad normal, solamente que lo tenemos en un histograma. ¿Cómo valido el del supuesto de varianza constante? El supuesto de varianza constante la voy a validar con este gráfico. ¿Qué es lo que yo debo de observar? Vean que en este gráfico yo relaciono los residuos con respecto al valor ajustado. Y entonces debo de centrarme en esta línea. Esa línea horizontal que he pintado en color morado. Esa línea, ¿qué es lo que debo de observar? Debo de observar dispersión total. ¿Ok? Debo de observar que todo está en forma aleatoria. Y ahí nosotros lo estamos observando. Todo está en forma aleatoria. Si todo está en forma aleatoria, valido el supuesto de varianza constante. ¿Ok? En el caso de cuando no se cumple, si forma patrones. ¿Ok? Si forma agregados. Por ejemplo, que tenga aquí muchos puntos dispersos, por acá tengo muchos puntos dispersos y por acá tenga muchos puntos dispersos, es cuando no se cumple el supuesto de varianza constante. Realmente yo tengo que observar dispersión total en ese sentido. ¿Qué más? En el supuesto de independencia es el orden de observación con respecto al residuo que estoy generando. Quiere decir lo siguiente. Debo de analizar que no exista autocorrelación de los datos. Es decir, cuando existe autocorrelación de los datos, cuando en el orden y los residuales forman patrones. Es decir, por ejemplo, tengo un punto. Bueno, primero voy a trazar una línea recta. Vamos a trazar una recta por ahí. Supongamos que esta es la línea recta. Ahí está. Y entonces veo puntos. O sea, veo que en cuestión al orden de observación, veo que los datos tienen autocorrelación. ¿Por qué? Porque sí tienen una relación con la observación anterior. ¿Okay? Vean aquí que nosotros estamos observando patrones definidos. ¿Okay? Va formando una pendiente. O por otro lado, puede tener este otro comportamiento. Un comportamiento de tipo cuadrático. ¿Verdad? Y entonces vean que sí hay una relación entre esos puntos. O puedo tener patrones de tipo curva S.
¿Ok? Y vean que tiene un patrón definido. Si yo observo eso, quiere decir que hay autocorrelación de los datos. Entonces, no se cumple el supuesto de independencia. ¿Cuándo se cumple? Cuando veo dispersión total. ¿Vean? Que hay dispersión, no hay un patrón definido en el cual yo pueda observar que ese supuesto no se llegue a cumplir. Realmente aquí se está cumpliendo. Por lo tanto, observen que los tres supuestos de manera cualitativa sí se están cumpliendo. Como conclusión, analice los residuales. Se puede observar que los tres supuestos de normalidad, varianza constante e independencia se cumplen, validando la información del análisis de la varianza. Y eso es lo que yo debo de concluir. ¿Ok? Entonces, hasta aquí voy a dejar el video porque ya me extendí, pero es un video que les va a ayudar para las otras actividades, que está muy detallado. La explicación está muy detallada y pues pueden trabajarlo, ¿no? En ese sentido. Esto es lo que se busca. Además, observen que con respecto a este video, si nosotros nos vamos por acá al ejercicio, vean que todavía no termina. Nos dicen, tengo que responder todavía la calidad del ajuste, que eso va a ser la segunda parte, con un porcentaje de 40% de fibra, qué resistencia de papel se tendrá, señale el valor de la pendiente de la recta, interprétalo en términos prácticos, obtenga el error estándar de estimación y comente qué relación tiene esta con la calidad del ajuste. El segundo video que les voy a grabar va a ser la continuación de este ejercicio. Entonces, por ahí ya, aunque son videos extendidos, ya tendrán un panorama de cómo trabajar un análisis de regresión lineal simple, que esto a su vez en la múltiple prácticamente va a ser casi lo mismo. ¿Ok? Nos van a pedir las mismas cosas, pero ahí con un enfoque diferente y les voy a explicar pues todas las consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Hasta aquí el video y esperen la parte número 2.